Seguramente alguna vez vieron este tipo de video en donde alguien golpea una ficha de dominó y se produce una reacción en cadena que hace que todas se vayan cayendo. Pero quizás lo que nunca vieron fue uno tan tierno como este de gatito. Mi vida. Hola Juan Carlos. Otra cosa que seguramente alguna vez les pasó es estar en una fila para pagar algo o para hacer un trámite o simplemente para cargar la SUBE, pero... Acompáñenme a ver cómo es que estas situaciones tienen que ver con uno de los métodos más utilizados en matemáticas para realizar demostraciones. Hoy vamos a hablar un poco sobre el criterio de inducción completa. En realidad, primero tendríamos que empezar por el principio de inducción, pero para eso tendríamos que definir lo que es un conjunto inductivo y no es la idea de este video. Es por eso que nos vamos a concentrar en el criterio de inducción, que es la herramienta que nos permite realizar las demostraciones sobre el conjunto de números naturales. Las primeras apariciones de la inducción matemática se pueden encontrar desde los antiguos griegos en algunas demostraciones de Euclides o Platón. Sin embargo, la primera formulación explícita del cipio fue establecida por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, en su obra Traité du triangle arithmétique, ¡Hola, señor Francis! en 1654. Démosle la bienvenida a Pascal. Muy fresco te ves. Volviendo al ejemplo de la fila de personas y el sistema caído, podemos pensar que lo que sucede en esas situaciones es que, en principio, el cajero o la cajera le dice a la persona que está primera en la fila de lo que sucedió. Entonces esa persona le dice a la que tiene atrás y esa a la que tiene atrás, así hasta que te llega a vos el mensaje. Entonces te das vuelta y hablas con la señora que tenés atrás y le decís: ¿será posible que siempre se les caiga el sistema a estos? Y ahí es donde te das cuenta de que un día sos joven y al otro día estás quejándote en una fila de personas por no poder pagar algo o cargar la SUBE. El enunciado del criterio de inducción completa es este. Pero aplicado a la situación del ejemplo, P de 1 verdadero lo podemos pensar como el momento en el que la primera persona de la fila se entera que se cayó el sistema. Y lo que llamamos el paso inductivo es que, suponiendo que P de n es verdadera para un cierto n perteneciente a los naturales, esto implica que P de n más 1 también lo es. Esto sería que, suponiendo que una persona cualquiera de la fila se entera de que se cayó el sistema, le va a pasar esa información a la persona que tiene atrás. De esta manera podemos asegurar de que si estas dos condiciones se cumplen, entonces todas las personas de la fila se van a enterar de lo que sucedió. O en otras palabras, que P de n es verdadera para todo n perteneciente a los naturales. Bueno, por lo general no tenemos filas infinitas de personas esperando para cargar la SUBE, por suerte. Pero ustedes me entienden la idea. En el caso del efecto dominó es exactamente lo mismo. Si nos preguntamos ¿qué tiene que suceder para que todas las fichas se caigan? Bueno, en primer lugar, que el gatito golpee la primer ficha. Y en segundo lugar, que si alguna de las fichas se cae, la siguiente va a estar a una distancia tal que pueda ser golpeada por la que se cayó y también se caiga. Generalmente vamos a tener una cierta propiedad, que puede ser cierta o no, y que depende de un n que varía sobre los números naturales, y nuestro objetivo va a ser demostrar que esa propiedad es cierta para todos los números naturales. Esas propiedades en realidad son lo que llamamos funciones proposicionales, que a cada n le asigna una proposición que puede tomar un cierto valor de verdad, verdadero o falso. En el caso de la fila de personas, P de n sería que la persona en el lugar n de la fila se entera de que se cayó el sistema. Y en el caso de los dominós, P de n sería que la ficha en el lugar n se cae. Ahora vamos a utilizar el criterio de inducción completa para poder demostrar una propiedad que ustedes seguramente conocen, que es que la suma de los ángulos interiores de todo polígono convexo es igual a 180 grados por n-2. Esta es la fórmula que queremos probar, para la cual nuestra función proposicional P de n podría ser: en todo polígono de n lados, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n-2. Y lo vamos a querer hacer, obviamente, por inducción, salvo por el pequeño detalle de que como el polígono con menor cantidad de lados que podemos plantear es un triángulo, entonces vamos a querer probar que nuestra proposición es cierta para todo n mayor o igual a 3. Es por esto que vamos a hacer uso del criterio de inducción generalizada, que es básicamente lo mismo que ya vimos, pero arrancando por otro natural mayor a 1. Sería el análogo a, en vez de voltear la primera ficha de la fila de los dominó, voltear la tercera, por ejemplo, y ver que eso haga caer todas las demás. El primer paso entonces sería verificar que P de 3 es verdadera. Y esto lo vamos a dar por cierto, teniendo en cuenta que una de las formulaciones del quinto postulado de la geometría euclidiana Oye, despacio, cerebrito. es justamente que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a dos ángulos rectos, es decir a 180 grados.
y esto es igual a 180 grados por 3 menos 2, que es 1. Matemáticas, hijo. Para el paso inductivo, primero vamos a suponer cierta P de n para algún n mayor o igual a 3. Esa va a ser nuestra hipótesis inductiva. Y veremos si eso implica que P de n más 1 también lo es. Supongamos entonces que los polígonos de n lados cumplen con esta propiedad, y veamos si suponiendo eso la podemos demostrar para los que tengan un lado más. Tenemos un polígono cualquiera de n más 1 lados. Tomamos dos lados y unimos los vértices de sus extremos para formar un triángulo. Al otro lado del triángulo, que grafiqué con color azul, tenemos el resto de los lados del polígono, que con el lado que usamos para hacer el triángulo, forma un polígono de n lados, que es el de color verde. La suma de los ángulos interiores del polígono de n más 1 lados es igual entonces a la suma de los ángulos interiores del triángulo y a la del polígono de n lados. Los del triángulo suman 180 grados como ya vimos, y los del polígono de n lados supusimos que sumaban 180 grados por n menos 2. Sumando y sacando factor común 180 grados, obtenemos 180 grados por n más 1 menos 2, es decir, que P de n más 1 es verdadera. Y por lo tanto, como P de 3 se cumplió y P de n implicó P de n más 1, por el criterio de inducción generalizada, P de n es verdadera para todo n perteneciente a los naturales con n mayor o igual que 3. Es decir, que para todo polígono convexo de n lados queda demostrado que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2. Y ahora les dejo un pequeño problemita para que piensen. A este problema me gusta llamarlo como el problema de la circunferencia con n cuerdas y los dos colores. ¿Cómo? La pregunta es, si un círculo puede dividirse en regiones por cualquier cantidad n de cuerdas y pintarse con solo dos colores, de manera tal que cualquier par de regiones que comparten un borde como estas dos, tienen diferentes colores. Claramente la idea es usar inducción para probarlo. Y el caso de n igual a 1 es simplemente una circunferencia con una sola cuerda y obviamente eso puede ser pintado de la manera que nos piden con dos colores. Les dejo para que piensen ustedes cómo sería el paso inductivo en este caso. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.